Mi esposa me engañó con mi hermano menor, y me robaron $15, pero cuando descubrí su esquema fraudulento, destruí sus vidas legalmente, y los dejé sin dinero, sin trabajo y sin futuro. Tengo 28 años, trabajo en finanzas corporativas, y hace como 6 meses, descubrí que mi esposa y mi hermano menor no solo me traicionaron de la peor manera posible, sino que también intentaron robarme. Y, cuando digo robarme, no hablo de unos cientos de dólares, hablo de cifras que hubieran destruido mi vida financiera por completo. Lo que pasó después, bueno, digamos que me encargué de que ambos pagaran por cada segundo de su traición, y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice. Supongo que debería empezar explicando un poco mi familia, para que entiendan el contexto completo de esta historia. Mi hermano Ian tiene 27 años, solo un año menor que yo. Pero toda nuestra vida fue tratado como el hijo prodigio de la familia. Era el carismático, el que siempre caía bien a todos, el que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa con esa sonrisa perfecta que tenía. Yo era el hijo responsable, el que se enfocó en su carrera, el que trabajaba duro y no causaba problemas. Nuestros padres, especialmente mi madre Nancy, siempre lo defendieron en todo, sin importar qué. Podía llegar borracho a las 3 de la mañana, y mi madre decía que estaba pasando por una etapa difícil, mientras que si yo llegaba 15 minutos tarde de la universidad, me sermoneaba sobre responsabilidad. Ya sabes cómo es, algunos niños nacen siendo los favoritos y no hay nada que puedas hacer al respecto. Yo acepté esa dinámica hace mucho tiempo, o eso pensaba. Conocí a Nicole hace como 5 años en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en marketing para una empresa bastante grande. Era inteligente, divertida, nos llevamos bien desde el principio. Nos casamos hace 3 años. Fue una boda pequeña pero bonita, nada extravagante. Los primeros 2 años fueron buenos. La verdad, o al menos eso creía yo. Teníamos una casa en un buen vecindario, ambos ganábamos bien, estábamos planeando empezar a buscar un bebé pronto. Mi hermano Ian vivía en la ciudad. También, trabajaba en ventas para una empresa de tecnología, y como era de esperarse con su personalidad, le iba bastante bien. Nicole y él se llevaban bien, tal vez demasiado bien mirando hacia atrás, pero yo nunca sospeché nada porque, bueno, era mi hermano. ¿Quién sospecha de su propio hermano, verdad? Las cosas empezaron a ponerse raras hace como 8 meses. Nicole comenzó a salir más seguido con amigas del trabajo. Siempre tenía su teléfono cerca y lo ponía boca abajo cuando lo dejaba en alguna mesa, lo cual antes nunca hacía. Empezó a vestirse diferente, más arreglada para ir a supuestas reuniones casuales. Ian también empezó a aparecer más seguido en conversaciones. Tipo Nicole mencionaba que se había encontrado con él en el café cerca de su oficina, o que había ido a pedirle consejo sobre no sé qué cosa. Al principio no le di importancia. Eran adultos, podían tener su propia amistad independiente de mí, pero había algo en cómo lo decía, algo en su tono que me hacía sentir incómodo aunque no pudiera explicar exactamente qué. Fue mi mejor amigo Peter quien me plantó la semilla de la duda, creo. Un día estábamos tomando cerveza en mi casa. Nicole había salido supuestamente con sus amigas, y Peter me preguntó de forma muy casual si Nicole y Ian pasaban mucho tiempo juntos. Le pregunté por qué, y él se encogió de hombros y dijo algo como, no sé, los vi el otro día en ese restaurante italiano del centro, y parecían muy cercanos, pero seguro no es nada. Intenté no darle vueltas al asunto, pero la verdad es que después de eso, empecé a notar más cosas. Los mensajes en su teléfono que escondía, las llamadas que contestaba en otra habitación, las excusas cada vez más elaboradas sobre dónde había estado. Hace unos 6 meses, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le dije a Nicole que tenía que viajar por trabajo por 3 días a otra ciudad, una conferencia que supuestamente no podía rechazar. Ella ni siquiera pareció molesta, de hecho parecía casi aliviada, lo cual ya me confirmó que algo definitivamente estaba pasando. El día que supuestamente me iba al aeropuerto, me quedé en un hotel cerca de casa y contraté a un tipo que conocía de la Universidad Harold, que ahora era abogado especializado en divorcios, y le pedí consejos sobre qué hacer legalmente. Él me sugirió conseguir evidencia sólida antes de confrontar a nadie, y también me ayudó a instalar discretamente una aplicación de rastreo en el teléfono de Nicole, algo completamente legal, considerando que el plan telefónico estaba a mi nombre y yo pagaba las cuentas. Lo sé, suena terrible, pero en ese momento necesitaba saber la verdad. La primera noche de mi supuesto viaje, Nicole salió de casa alrededor de las 8 de la noche.
La seguí usando la aplicación de rastreo y, ¿adivinen a dónde fue? Directo al apartamento de Ian. Se quedó ahí hasta pasada la medianoche. La segunda noche, lo mismo. La tercera noche decidí verlos en persona. Los seguí cuando salieron juntos del apartamento de Ian. Fueron a un café a unas cuadras de ahí, se sentaron en una mesa del fondo, y los vi reírse, tocarse las manos, comportarse exactamente como una pareja. Tomé fotos con mi teléfono, docenas de fotos desde mi auto estacionado al otro lado de la calle. No podía creerlo. Literalmente no podía procesar lo que estaba viendo. Mi esposa y mi hermano, mi propio hermano menor, el mismo que yo había defendido toda nuestra vida cuando se metía en problemas, me estaban traicionando de la forma más vil posible. Pero espera, porque la cosa se pone peor, mucho peor. Cuando regresé a casa después de mi viaje de negocios, actué completamente normal. Nicole también actuó normal. Me preguntó cómo había estado el viaje. Me contó sobre su semana aburrida en casa trabajando y viendo Netflix. Yo solo asentía y sonreía, mientras por dentro me estaba muriendo. Pero no hice nada todavía, porque Harold me había aconsejado ser estratégico, conseguir toda la información posible antes de mover ninguna pieza. Así que seguí actuando como si nada durante algunas semanas más, mientras investigaba más profundo. Fue revisando nuestras cuentas bancarias compartidas cuando encontré algo que me heló la sangre. Nicole había estado retirando cantidades pequeñas pero consistentes de dinero, como 500 o 800 dólares cada semana, durante los últimos 4 meses. Sumando todo, había sacado casi 15,000 dólares sin decirme nada. ¿Y a dónde iba ese dinero? A una cuenta que yo no conocía. Una cuenta que estaba a nombre de ella, pero que parecía estar vinculada a algún tipo de esquema de inversión. Investigué más y descubrí que tanto Nicole como Ian habían invertido en un negocio fraudulento manejado por un tipo llamado Everett Sharp, un estafador profesional que vendía oportunidades de inversión que básicamente eran esquemas piramidales disfrazados. Y lo mejor de todo, o lo peor dependiendo de cómo lo veas, es que estaban usando mi dinero para financiar esta estupidez, dinero que Nicole había estado robando sistemáticamente de nuestras cuentas compartidas. En ese momento ya tenía suficiente evidencia. Hablé otra vez con Harold, y él me ayudó a construir un caso absolutamente hermético. Teníamos las fotos de ellos juntos, los registros de la aplicación de rastreo, mostrando que Nicole pasaba noches en el apartamento de Ian, los registros bancarios mostrando los retiros de dinero y la cuenta escondida, todo. Harold me dijo que con esa evidencia el divorcio sería rápido, y yo podría recuperar todo lo que Nicole había robado, probablemente con daños adicionales. Pero yo quería más que eso. Quería que ambos pagaran de verdad por lo que me habían hecho. Primero confronté a Nicole. Llegué a casa un día después del trabajo. Puse todas las fotos impresas sobre la mesa de la cocina y le dije, «Siéntate, necesitamos hablar». Ella vio las fotos y su cara se puso completamente blanca. Tipo no tenía ni una gota de color. Intentó negarlo al principio, decir que las fotos estaban sacadas de contexto, que Ian y ella solo eran amigos, pero cuando le mostré los registros del GPS de su teléfono mostrando todas las noches que había pasado en su apartamento, se desmoronó. Empezó a llorar, a decir que lo sentía, que había sido un error, que me amaba y que podíamos arreglar esto. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando, cuánto tiempo me había estado mintiendo en la cara, y ella apenas podía hablar entre sollozos, pero finalmente admitió que llevaban viéndose así desde hacía como 5 meses. No grité, no rompí nada, solo la miré y le dije con la voz más tranquila que pude, «Empaca tus cosas y vete de mi casa esta noche. Y por cierto, también sé del dinero que has estado robando y de la estafa de inversión con Everett Sharp, así que espero que hayas disfrutado ese dinero porque vas a tener que devolverlo todo con intereses». Ella intentó hablar, pero yo salí de la habitación. Esa noche se fue a quedarse con una amiga, no sé ni me importa con quién. 2 días después fui al apartamento de Ian. Toqué la puerta y cuando abrió, tenía esa sonrisa confiada de siempre, tipo, «Hey hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?» Como si no hubiera estado acostándose con mi esposa durante meses. Le dije, «Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar?» Y él dijo, «Claro, adelante». Entramos a su sala y me senté en su sofá, el mismo sofá donde probablemente había estado con Nicole, y le dije, «Sé lo de ti, y Nicole, sé todo». Su cara cambió inmediatamente.
La sonrisa desapareció, y por primera vez en mi vida vi a mi hermano menor realmente asustado. Intentó explicarse, decir que no había sido planeado, que simplemente pasó, que Nicole y él se habían conectado emocionalmente y que yo no la estaba haciendo feliz. Esa última parte me enfureció más que cualquier otra cosa. Le dije, ¿en serio me vas a echar la culpa de que hayas decidido acostarte con mi esposa? ¿Ese es tu argumento? Él empezó a farfullar más excusas, pero yo lo interrumpí. Le dije, también sé del dinero que Nicole robó de nuestras cuentas para meterlo en esa inversión fraudulenta tuya con Everett Sharp, así que no solo me traicionaste como hermano, también participaste en robarme. Eso es un delito federal, Ian. ¿Lo sabías? Él se puso pálido y me dijo que no sabía que Nicole estaba sacando dinero de nuestras cuentas, que él pensaba que era dinero que ella tenía ahorrado. Le dije que me importaba muy poco lo que él pensaba, que iba a asegurarme de que tanto él como Nicole pagaran por lo que me habían hecho. Salí de su apartamento y no he vuelto a hablar con él desde entonces. Al día siguiente mi madre me llamó, completamente histérica, diciendo que cómo podía tratarlos así, que Ian era mi hermano y que los errores pasan, que Nicole estaba destrozada y que yo estaba siendo cruel. Le dije que no me interesaba su opinión, que ella había defendido a Ian toda su vida sin importar lo que hiciera y que esta vez no iba a funcionar. Ella siguió insistiendo, diciendo que la familia se perdona, que el matrimonio requiere trabajo, toda esa basura que la gente dice cuando no quiere admitir que alguien hizo algo imperdonable. Le dije que no quería volver a hablar del tema, y colgué. Desde entonces hemos hablado tal vez 2 o 3 veces, conversaciones muy breves y frías. Con la ayuda de Harold, lo siguiente que hice fue congelar todas nuestras cuentas compartidas. Como mi nombre estaba en todas ellas y yo podía demostrar que Nicole había estado retirando dinero sin mi conocimiento para propósitos fraudulentos, el banco cooperó completamente. También logramos congelar esa cuenta escondida donde ella había puesto los 15,000 dólares robados. Nicole me llamó como 50 veces ese día. Dejó mensajes de voz llorando y gritando, diciendo que no tenía acceso a dinero y que qué se suponía que debía hacer. No le respondí ni una sola llamada. Harold presentó los papeles de divorcio una semana después, con toda la evidencia anexada, las fotos, los registros bancarios, los movimientos del GPS, todo. Era un caso tan sólido que el abogado de Nicole básicamente le dijo que no tenía ninguna oportunidad de pelear y que mejor aceptara los términos que estábamos proponiendo. Pero yo no me detuve ahí, porque todavía faltaba Ian. Él trabajaba en ventas para una empresa de tecnología bastante prestigiosa, y resulta que yo conocía al director regional de esa empresa a través de contactos profesionales. Organicé un almuerzo con él, muy casual, y durante la conversación, mencioné casualmente que había escuchado que Ian tenía algunos problemas personales serios y que estaba involucrado en un esquema de inversión fraudulento que podría traer problemas legales. No le di detalles específicos, solo planté la semilla de la duda. 2 semanas después, Ian fue despedido. Oficialmente fue por reestructuración de la empresa, pero yo sé exactamente por qué pasó. Él me llamó gritando, diciendo que yo había arruinado su carrera, que cómo podía hacerle eso a mi propio hermano. Le dije que él arruinó su propia carrera cuando decidió traicionarme, y colgué. El divorcio se finalizó como 3 meses después de que presentamos los papeles. Nicole firmó todo sin pelear. Creo que su abogado le dejó muy claro que no tenía ninguna carta que jugar. Yo me quedé con la casa, con la mayor parte de nuestros ahorros una vez recuperados los 15,000 dólares que ella había robado, y ella tuvo que pagarme una compensación adicional por los gastos legales. La miré firmar los papeles en la oficina del abogado y no sentí absolutamente nada, ni tristeza, ni enojo, ni satisfacción, solo una especie de vacío indiferente. Ella intentó hablar conmigo después de la firma, decir algo sobre que sentía todo lo que había pasado, pero yo solo. Asentí y me fui sin responder. Pero espera, porque todavía hay más. ¿Recuerdan el esquema de inversión fraudulento de Everett Sharp? Bueno, resulta que cuando congelamos la cuenta de Nicole, eso alertó al banco sobre actividad sospechosa y ellos empezaron a investigar más profundo. Encontraron que tanto Nicole como Ian habían transferido cantidades significativas de dinero a este tipo, y el banco reportó las transacciones como potencialmente fraudulentas a las autoridades correspondientes. Everett Sharp eventualmente fue arrestado por fraude y evasión de impuestos, y como parte de la investigación, tanto Nicole como Ian fueron multados por participar en el esquema.
Las multas fueron bastante considerables, tipo en el rango de los $10,000 cada uno, más los honorarios legales que tuvieron que pagar para defenderse. No fueron arrestados porque demostraron que eran víctimas del esquema más que perpetradores, pero igual les costó muchísimo dinero que ninguno de los dos tenía en ese momento. Ian, eventualmente tuvo que mudarse fuera de la ciudad porque no podía conseguir trabajo en ningún lado. Su reputación estaba completamente destruida en nuestra industria. La última vez que mi madre me llamó para hablar de él fue hace como 2 meses, diciendo que se había mudado a otra ciudad a vivir con un amigo de la universidad mientras intentaba reconstruir su vida. No le pregunté más detalles, ni me ofrecía ayudarlo de ninguna forma. De Nicole sé muy poco. Borré todas sus redes sociales y números de contacto, pero Peter me dijo que había visto que se mudó a vivir con sus padres en otro estado, porque no podía costear vivir sola, después de pagar todas las multas y costos legales. Hoy tengo 28 años, sigo trabajando en finanzas corporativas, y me va muy bien profesionalmente. Hace como un mes me ascendieron a un puesto senior con un aumento salarial bastante significativo. Vendí la casa que compartía con Nicole porque no quería seguir viviendo ahí con todos esos recuerdos, y compré un apartamento más pequeño pero en una mejor zona de la ciudad. Empecé a ir al gimnasio regularmente, algo que había dejado de hacer durante mi matrimonio, y estoy en la mejor forma física de mi vida. Salgo con amigos, viajo cuando puedo. Básicamente estoy viviendo mi vida exactamente como quiero sin tener que responderle a nadie. ¿Me arrepiento de cómo manejé toda la situación? No, ni un poco. Algunas personas me han dicho que fui demasiado lejos, que la venganza no es saludable, que debería haber perdonado y seguido adelante. Pero yo no veo lo que hice como venganza, lo veo como justicia. Ellos tomaron decisiones conscientes de traicionarme de las peores formas posibles, y yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de esas decisiones. No les hice nada ilegal, no les hice nada que no se merecieran. Cada acción que tomé fue calculada, estratégica y completamente dentro de los límites de la ley. Sí, sus vidas se desmoronaron después de eso. Bueno, eso es resultado directo de sus propias acciones, no de las mías. Mi madre todavía intenta ocasionalmente que arregle las cosas con Ian. Me manda mensajes de texto cada pocos meses, diciendo que la familia es importante, que él está arrepentido, que yo debería ser el hermano mayor y perdonar. Yo ya ni le respondo esos mensajes. La verdad es que no siento nada hacia Ian ya, ni odio, ni amor, simplemente nada. Para mí es como si no existiera. Hace unas semanas mi padre, quien se había mantenido mayormente neutral en todo esto, me llamó y me dijo que él entendía por qué había hecho lo que hice, que no me culpaba y que respetaba mi decisión de cortar contacto con Ian. Esa llamada significó más para mí de lo que él probablemente imagina, porque era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que yo tenía todo el derecho de sentir lo que sentía y hacer lo que hice. La semana pasada estaba cenando con Peter en un restaurante nuevo que abrió cerca de mi apartamento, uno de esos lugares hipster con comida fusión que está de moda ahora, y él me preguntó si alguna vez pensaba en volver a intentar tener una relación seria con alguien. Le dije que honestamente no lo sé, que en este momento estoy bien solo, que no tengo prisa por meterme en nada complicado. Él asintió y dijo algo como, «Tiene sentido. Después de todo lo que pasaste, necesitas tiempo para ti mismo». Y tiene razón, supongo. Tal vez algún día conozca a alguien y esté listo para intentarlo de nuevo, pero por ahora estoy completamente bien enfocándome en mi carrera, en mis amigos, en mi vida. He aprendido que puedo confiar en mí mismo, que puedo manejar las peores traiciones y salir del otro lado no solo intacto sino más fuerte. Y eso, honestamente, es más valioso que cualquier relación.